Ella es la secretaria de Mujeres del Gobierno Federal, Citlali Hernández. Muchísimas gracias por estar con nosotras, Citlali. Al contrario, Blanca, Romina, un gusto estar otra vez por acá con ustedes. Pues hemos estado hablando de este tema de el Chicharito, ya Javier Hernández el Chicharito, este futbolista que emitió estos mensajes misóginos, ya lo señalaban ustedes en el comunicado, tuvimos la oportunidad de leérselos a la audiencia. Yo quisiera preguntarle, sobre estos comentarios, estos discursos que, como ya lo señalan ustedes, pues tienen violencia de género, reproducen narrativas de los roles tradicionales, pero quisiera también preguntarle también cómo esto se inscribe más allá en una derecha global, en los movimientos ultraconservadores. Citlali, usted ha estado en el movimiento de izquierda progresista, ahora en un gobierno de izquierdas, y no solamente los movimientos de derechas tienen muchísimas aristas de estar enviando mensajes, y uno de ellos es justamente el tema de los roles de género, de la protección de la familia tradicional y de estar a veces también creando a este tipo a veces de influencers. No estoy señalando que el Chicharito sea una creación de ellos, pero sí hemos visto en otros lugares, en otros momentos, que sí se van creando ese tipo de narrativas a través de estas personas. ¿Cómo se inscribe esto en el movimiento de ultraderecha global? Pues Blanca, creo que has dado en un tema que vale la pena hablar en voz alta en este marco, ¿no? Es decir, ofenden las declaraciones de Chicharito porque parecen del siglo pasado, pues, ¿no? Esta idea de que las mujeres solo debemos de estar asignadas a las labores del hogar, que pues prácticamente logramos el cariño de un hombre si hacemos esta labor de subordinación y de estar en la casa y toda la serie de cosas que dijo. Por un lado, además de, como lo decíamos en el pronunciamiento, además de ser sexista, machista, y de que lo condenamos como la primera secretaria de las mujeres, y que celebro yo que la mayoría de las voces alrededor de esta discusión en la conversación pública lo condenan. Sin embargo, no quiero ser ingenua, quisiera pensar que así piensa el Chicharito o que cobró por eso, o que va a replantear su forma de pensar a raíz de esta discusión, pero creo que vale la pena hablar en voz alta que no negamos y no somos ingenuas en que en el mundo hay un movimiento antiderechos, un movimiento fascista, de ultraderecha, que con estas narrativas intenta ganar mayorías y que tristemente ha ganado incluso gobiernos en algunas partes del mundo, y que estos dichos los convierte en hechos llevados a la política pública, echando para atrás derechos de las mujeres, de la diversidad sexual, de los pueblos indígenas, etcétera, con narrativas que a veces son muy engañosas. Por ejemplo, que avanzan los derechos de las mujeres y entonces se destruyen las familias y por eso hay violencia. O el discurso de que si tú no tienes trabajo es porque están llegando migrantes. Es decir, estos discursos muy bien elaborados, que son engañosos y que tratan de darle respuesta a una problemática social que en realidad es parte del problema, un sistema político, económico, social, capitalista que excluye. Entonces, pareciera un discurso tramposo para darle respuesta a las fallas del sistema, pero que en la práctica además genera odio, genera exclusión, genera incluso violencia contra estos sectores. Y bueno, ese movimiento de ultraderecha, no podemos negar, existe en el mundo, intenta llegar a México. Hay empresarios como Ricardo Salinas Pliego, hay expresiones de algunas voces públicas que no solo han adoptado este discurso, sino que además han financiado y han auspiciado encuentros de personajes y promoventes de ultraderecha aquí en México. Entonces, está ese contexto global, ese contexto nacional. Ojalá estas expresiones del Chicharito no formen parte de esa estrategia, de ese intento, de esa agenda, pero forme o no forme parte, yo creo que es muy buena noticia que la mayoría de las voces públicas y privadas estamos
condenando ese tipo de dichos, que no lo vemos como correcto y que nos parece viejo, nos parece arcaico pensar que en pleno siglo XXI, en 2025, donde en México tenemos a la primera mujer presidenta, que llegó con el eslogan y con el compromiso de que llegamos todas, de que es tiempo de mujeres, en un México donde vemos a las mujeres en prácticamente todo, llegue este mensaje y afortunadamente no tiene respaldo social de la mayoría de los usuarios en redes sociales. Citlali, muchísimas gracias por acompañarnos y yo voy a aprovechar el tema. ¿Sí me escucha? A ver, un momentito. A lo mejor por mi micrófono. A ver, si quieres ahí, ¿ya me escucha? Okay. Pues preguntarle, aprovechando el tema, y también lo voy a ligar a otro tema que nos ha generado inquietud, porque por un lado sí vemos estas expresiones auténticamente que invaden, que acusan, que son misóginas y que van a atacar a mujeres. Y usted ha sido víctima, por ejemplo, de Ricardo Salinas Pliego, en discursos, sabemos el discurso que tiene este señor. Expresiones verdaderamente terribles, que sí van y atacan a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y que por eso se han hecho instrumentos como la violencia política de género, las sanciones por violencia política de género. Hay un contexto en el que Chicharito y quienes puedan vertir este tipo de expresiones digan, pues es que hay libertad de expresión, se tiene que defender la libertad de expresión, pero pues se están emitiendo mensajes que son con estereotipo de género. ¿Cómo se puede equilibrar la protección de los derechos de las mujeres respecto a este tipo de expresiones tan lamentables? Pero por otro lado, preguntarle primero también qué opina de dato protegido y de qué pasa cuando esta lucha de las mujeres por evitar y tener sanciones a quienes realmente la atacan con este discurso de odio, con estos discursos misóginos. Por otro lado, ese mismo discurso no se ha utilizado por personas con privilegios políticos, económicos, empresariales, para así censurar o para así castigar a quienes puedan emitir una crítica política. Sí, pues mira, justo creo que hay muchas líneas delgadas, sobre todo yo creo que en esta discusión que incluso constitucionalmente y legalmente hay igualdad entre hombres y mujeres, es decir, es un mandato constitucional que además la presidenta elevó a rango constitucional en materia de igualdad sustantiva. Eso no está en discusión, pero sí tiene que ser llevado a la práctica en las acciones que hagamos todas las autoridades, todos los poderes, todo el gobierno de México, y en la necesidad de lo que nosotros hemos llamado el cambio cultural, que es una línea de trabajo de la Secretaría de las Mujeres. ¿Y cómo vamos a lograr el cambio cultural? Con grandes campañas, con discusión, con el trabajo territorial que estamos haciendo de llevar la cartilla de los derechos a las mujeres, a discusiones en las escuelas, en las comunidades. Creo que tiene que haber un diálogo permanente, social, que nos permita entender que esa igualdad tiene que llevarse a la práctica, que nos permita ubicar qué es violencia hacia las mujeres, que nos permita sancionar cuando esta violencia existe en cualquiera de sus expresiones, que por supuesto la máxima expresión de violencia es el feminicidio, y ahí hay mucho que hacer, digamos, con fiscalías, con el Poder Judicial, con ministerios públicos en materia de prevención, etcétera. Pero en tanto logremos esa implementación, ese fortalecimiento, ese aceleramiento del combate a las violencias y la garantía de igualdad, me parece que habrá que ser cuidadosos por las líneas que se tocan. Por ejemplo, en el caso del Chicharito, nosotras no tenemos facultades y en realidad nadie podría, al menos que se presente una queja a la CONAPRED por parte de mujeres en general y la CONAPRED así decida, no hay, digamos, nadie que tengamos unas facultades para condenar de alguna otra manera estos dichos del Chicharito. Por ahora queda en sanción social y creo que no es menor que una institución del gobierno de México diga, oye, eso no está bien, eso es machista, eso es sexista, nosotras tenemos que seguir promoviendo
que las mujeres y sobre todo las niñas aspiren a lo que sea. No es menor que la presidenta también exprese este rechazo, estas expresiones, pero por ahora, digamos, queda en eso y en que sigamos promoviendo políticas públicas, acciones para ese cambio cultural. Y porque si cruzamos a alguna otra cosa, cruzamos la línea de violentar la libertad de expresión que cualquier persona tiene de opinar lo que sea en sus redes sociales. En el caso de dato protegido, pues yo lo he dicho, la presidenta también lo ha dicho, es un exceso porque con algo tan valioso, tan importante que es sancionar la violencia política de género, pareciera que esta sentencia de obligar a una ciudadana a disculparse 30 días en X, pues está más cerca de la línea delgada de la censura y de violentar la libre expresión que del combate a la violencia política de género. Entonces, yo pienso que aquí la palabra clave es responsabilidad, es decir, todas las autoridades, sobre todo las autoridades, tenemos que ser muy responsables con que a esta agenda de igualdad y a esta garantía de derechos no se le utilice de una manera facciosa o de una manera sin criterio, digamos, de justicia. Ojalá hacia adelante este tipo de sanciones se den con mayor seriedad, con mayor responsabilidad, porque también lo dije, digo, no quisiera profundizar, sé que el debate ya al respecto ha avanzado mucho, pero por ejemplo, cuando yo presenté la queja ante el INE por todas las publicaciones de Ricardo Salinas Pliego, que sí eran violencia política de género, que se metían con mi físico, con mi peso, con mi ideología, con mi condición como persona, pues el INE da la razón, o sea, digamos, da cuenta de que sí hay una violencia política de género y es el Tribunal Electoral el que decide, por presiones, lo tengo que decir, decide no ratificar esa violencia política de género. Entonces, me parece que todas las autoridades, y más después de las reformas que promovió la presidenta, de garantizar la igualdad sustantiva y redoblar los esfuerzos para combatir las violencias, tenemos que ser muy responsables para que no haya impunidad donde no debe de haber y donde no haya excesos donde no aplican las sanciones. Entonces, bueno, pero yo soy muy optimista y creo que en ambos casos hay una discusión pública abierta que nos permite ir construyendo mejores escenarios. Entonces, en estos casos... Entonces, nos tenemos que atener entonces nada más a la responsabilidad social y a la responsabilidad institucional de instituciones como el INE que no lo hagan con una diferente vara. Pues es que mira, en el caso de la sanción del tribunal, no hay otra instancia que pueda impugnar, digamos, esa decisión. Yo sí creo que no es menor la sanción social, es decir, fue muy mal visto por la mayoría de la ciudadanía esta sanción en el caso de dato protegido. Nosotras como institución, como secretaría, yo doy mi opinión en sintonía de que era un exceso y la propia presidenta de la República. Entonces, en tanto que no hay algo específico que pudiéramos hacer contra esa sentencia en particular, me parece que la sanción social no es menor porque créanme que en el tribunal se están replanteando seguramente cómo tomar decisiones o sentencias más justas. Incluso yo, que tengo buena relación con el Tribunal Electoral, que estamos haciendo varias cosas para fomentar la participación política de las mujeres, plantearía que pudiéramos hacer un corte de caja de qué tanto ha funcionado la violencia política de género, qué retos hay, qué vacíos hay, porque, por ejemplo, yo hace unas semanas fui a Michoacán con estos planes de justicia que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum, y recién empieza a haber algunos gobiernos autónomos en Michoacán. La ley establece paridad y las mujeres que están participando ya en estos organismos, en estos gobiernos autónomos, empiezan a vivir
violencia política de género. Ahí es donde deberíamos de estar las autoridades acompañando a mujeres indígenas que están participando quizás por primera vez en sus comunidades y que viven violencia. Ahí es donde tenemos que fortalecer nuestro acompañamiento y no excedernos en casos como el que hemos mencionado, ¿no? Entonces, yo reitero, creo que la sanción social y el trabajo institucional entre las distintas pues secretarías o instituciones es importante para ir corrigiendo incluso los errores que se cometen, ¿no? Para finalizar, secretaria, de alguna manera también ya nos está informando lo que se puede hacer desde la Secretaría y lo que están haciendo, pero ¿cuáles otras políticas se pueden llevar a cabo desde la dependencia que usted dirige para evitar seguir fomentando los derechos, e incluso no solamente de las mujeres, es decir, a lo mejor también ahora, esta vez, aunque es la Secretaría de las Mujeres, hablarle también a los hombres? Al final, lo que, por ejemplo, Chicharito está haciendo, Javier Hernández, el Chicharito, está haciendo es hablarle a los hombres. Hay otros como el Temach, por ejemplo, que les está hablando a los hombres y a veces ahí también hay a lo mejor un vacío desde los movimientos de izquierda, desde los progresismos, desde quienes necesitamos que los derechos de las mujeres no solamente no retrocedan, sino que sigan avanzando, de las mujeres, de las personas migrantes, porque como bien lo señalaba, en realidad va todo ese discurso, es como todo un paquete, mujeres, personas de la tercera edad, personas racializadas, migrantes, no sé si también hayan pensado, se tenga una política también enfocada hacia ellos. Sí, fíjate que tenemos 1000 planes y 1000 cosas en ruta. Llevamos 6 meses en la Secretaría, pero estamos trabajando, por ejemplo, un planteamiento que queremos hacerle a medios públicos y privados, en cómo desde la cobertura, desde la generación de contenidos pueden abonar este cambio cultural, en no replicar los roles de género, en no sexualizar a las mujeres, en no revictimizarlas, en mencionarlas. Por ejemplo, en el caso de Chicharito, nosotros veíamos acá, la nota es, Javier Hernández Chicharito dijo esto, y las mujeres futbolistas de las Chivas, de Chivas Femenil, dijeron esto. Bueno, si a Javier Hernández Chicharito le decimos sus nombres, pues también digamos los nombres de Blanca Félix, de Jacqueline Rodríguez, de Jocelyn de la Rosa, que son jugadoras de Chivas Femenil, que están diciendo algo que es igual de importante, incluso más importante que lo que dice Chicharito, ¿no? Estamos trabajando en eso para proponérselo en un convenio por la igualdad a los medios públicos y privados. Estamos, ahora que está en boga el tema de Chicharito, nosotras queremos trabajar y estamos convencidas que solo así vamos a lograr este cambio cultural en una gran alianza con todos los sectores, ¿no? Entre secretarías en el Gobierno de México estamos dotando de perspectiva de género a todas las acciones que hay en el Gobierno de México. En la política de prevención, en las escuelas, justamente cambiamos el enfoque para que no sea solo trabajar con mujeres, sino también con hombres, desde la primaria, desde la secundaria, en las preparatorias, incluso en las universidades. Y en el deporte, creemos que es importante profundizar, digamos, con quien se deje, pero vamos a insistir en ello, en la construcción de códigos de ética, de protocolos contra el hostigamiento, etcétera, ¿no? Entonces, esta línea del cambio cultural la estamos desarrollando con alianzas, con estrategias y con acciones conjuntas con todos los sectores de la población, públicos y privados, y también una de nuestras líneas de prevención es trabajar con los hombres, sin duda. Necesitamos en esta lucha por la igualdad, hay sectores feministas que difieren de esto, pero nosotras somos convencidas de ello. Necesitamos trabajar con los hombres, convocar a los hombres, que los hombres también asuman compromisos y que también sean una voz que promueva esto. De hecho, la cartilla de los derechos de las mujeres, que es una herramienta con la que estamos discutiendo en asambleas, en escuelas, en clínicas, en todos lados, también se la estamos entregando a los hombres. Y en la política de prevención, desde la generación incluso de contenidos que ya no nos dio tiempo para este año, pero sí para el próximo, estamos generando
contenidos que pueda hacer que desde chiquitos niñas y niños crezcan con una visión distinta, porque el tema es que cuando hablamos de un cambio cultural, es que estas visiones machistas, sexistas, misóginas, las replicamos hombres y mujeres a veces porque hemos ido viviendo en una cultura patriarcal. Entonces necesitamos transitar y aprovechar este momento para acelerar ese cambio hacia una cultura de igualdad. Pues muchísimas gracias de verdad por acompañarnos esta tarde y darnos esta entrevista, secretaria. Al contrario, Romina, Blanca, siempre un gusto y muchas gracias también por ustedes ser promotoras críticas de la igualdad y de otras cosas. Muchísimas gracias y que tenga muy buena tarde.